Ingeniero, muy buenos días. Le saluda el estudiante Carrasco Rojas Cristian de la especialidad de Ingeniería Civil, estudiante de esa especialidad. Bueno, ingeniero, vamos a explicar la metodología así, pero en sentido inverso, utilizando las tablas respectivas que exige esta metodología. Para esto, estoy tomando datos del laboratorio de la semana 4. Son datos de los materiales en peso y en volumen. Dichos datos todavía no están corregidos o no se han realizado las correcciones por humedad. En base a estos datos, ingeniero, vamos a calcular las características de la mezcla del concreto. Vamos a rellenar este cuadrito y también vamos a calcular algunas especificaciones técnicas del material, ¿no? Del agregado. Cabe recalcar que aún todavía no está realizado las correcciones por humedad, por lo tanto, esta parte que estoy demarcando de color rosado no vamos a poder completar, o sea, los porcentajes de humedad no se va a poder completar ya que estos datos no están con las correcciones debidas. También lo que no voy a poder completar o lo que estaba analizando y no se va a poder completar es el peso unitario seco suelto tanto de la grava como de la arena. Debo recalcar que el módulo de fineza de la arena y sí se ha calculado anteriormente en el laboratorio de granulometría, que este dato sí es importante para completar estos cuadros que están aquí. Recordando que el módulo de fineza se obtiene sumando o es la sumatoria de los porcentajes acumulados retenidos desde la malla de 6 pulgadas hasta la malla número 100 dividido entre 100. Es por esto que este dato es muy importante porque no puedo calcular, no puedo obtener en base a estos datos de peso y volumen. Vuelvo a repetir que este dato se calcula en el laboratorio de granulometría. Bueno, empecemos. Como primer paso tenemos el cálculo de los pesos específicos de los materiales. Para esto, vamos a necesitar los pesos secos en kilogramos de cada material y los volúmenes. Y vamos a dividir cada uno de ellos. Por ejemplo, el peso específico del agua se va a obtener dividiendo 215 kilogramos entre 0,215 metros cúbicos, obteniendo 1000 kilogramos por metro cúbico. De igual modo, vamos a hacer del cemento. El peso específico del cemento se obtiene dividiendo 430 entre 0,137, obteniéndose 3138,69 kilogramos por metro cúbico. De igual modo, de la grava y de la arena. Pero estos datos no va a ir como está, ¿no? A estos datos tenemos que dividir entre 1000. ¿Para qué? Para convertir a gramos por centímetros cúbicos y estos datos sí son los válidos, ¿no? Dividiendo cada uno de estos resultados entre 1000 vamos a obtener lo siguiente. El peso específico para el agua va a ser 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? El peso específico del cemento va a ser 3,14 gramos por centímetros cúbicos. De igual modo, de la grava va a ser igual a 2,71 gramos por centímetros cúbicos y de la arena será 2,54. De este modo, estamos completando este cuadrito de arriba donde dice cemento marca Sol, cuyo peso específico es 3,14. Completamos el peso específico de la grava, que es 2,71, y el peso específico de la arena, que es 2,54. A continuación, vamos a calcular la relación agua-cemento. Para esto, necesito el peso seco del agua y el peso seco del cemento. Simplemente lo que tenemos que hacer es dividir 215 kilogramos entre 430 kilogramos, dando un resultado de 0,5. De este modo hemos obtenido la relación agua-cemento, ¿no? Y seguimos completando el cuadro de las características de la mezcla del concreto. Como siguiente paso tenemos el cálculo del tamaño de la grava y el slam con la tabla número 2. O sea, para esto vamos a requerir la tabla número 2. Repito, vamos a calcular el tamaño máximo de la grava
y el SLAM con la tabla número 2. Para ello es indispensable saber, ingeniero, que ya contamos con la cantidad de agua en kilogramos. Es muy importante este dato. También contamos con el volumen del aire. Y también debemos recordar que esta dosificación es un diseño de mezcla sin aire incluido. ¿Ya? Entonces, ya tenemos como dato que el peso del agua es 215 kilogramos y el volumen del aire es 2% prácticamente. Con estos dos datos, nos vamos a ir a la tabla número 2. Dato, agua 215 kilogramos y aire 2%. Debemos recalcar que este diseño de concreto es sin aire incluido, por lo tanto vamos a trabajar con el cuadro de la parte superior. Ubicamos el 2% en esta parte de aquí. Ahí está. Entonces, vamos a ubicar en esa columna vamos a ubicar la cantidad de agua que es 215 y se encuentra en ese rango entre 205 y 216. Es decir, vamos a trabajar en esta columna. Pero notamos que en esa columna ya tenemos, ya podemos obtener el tamaño máximo de la grava. El tamaño máximo de la grava va a ser 3/4 de pulgadas o 19 milímetros. Entonces ya podemos seguir completando la tabla. Ahora tenemos que calcular lo que es el slam. El slam se va a calcular en la línea horizontal, en la barrita horizontal, interpolando, ¿no? De 75 a 175 milímetros. La interpolación se va a realizar del siguiente modo. A ver, para interpolar se debe sacar primero el promedio de 75 a 100 milímetros. El promedio de 75 a 100 es 87,5 milímetros. A ese 87,5 milímetros le corresponde 205 kilogramos de agua. De igual modo, sacamos el promedio de 150 y 175, vamos a obtener un promedio de 162,5 milímetros, ¿no? Milímetros. A esa parte de ahí, a ese resultado le corresponde 216 kilogramos de agua. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad de milímetros corresponderán a 215 kilogramos de agua? Para esto tenemos que interpolar del siguiente modo, ¿no? Interpolando, tenemos que restar 87,5 menos 162,5 dividido entre 205 entre 216, perdón, dividido entre 205 menos 216 y todo ello va a ser igual a 87,5 menos x dividido entre 205 menos 215. Esto se llama la interpolación. Haciendo los cálculos matemáticos, tenemos que X va a ser igual a 155,68 milímetros. ¿Qué significa el X? Significa el slam, ¿no? Este 155,68 milímetros a centímetros sería 15,6 centímetros. Por lo tanto, el slam es igual a 15,6 centímetros, ¿ya? Se ha trabajado con la tabla número 2 y con los datos de la cantidad de agua y del volumen del aire, del porcentaje de aire. Con estos dos datos hemos podido obtener el slam y el tamaño máximo del agregado grueso. Y vamos a la tabla y procedemos a completar. Ahí completamos el tamaño máximo de la grava y también completamos el slam en centímetros, que es 15,6. Siguiente paso. Calculamos la resistencia media requerida en kilogramos por centímetros cuadrados. Para ello, recurrimos a la tabla 3 del ASI. Pero ¿qué necesitamos como datos? Como datos necesitamos lo que es la relación agua-cemento y sí tenemos esa relación agua-cemento para poder calcular la resistencia media requerida. Por lo tanto, nos vamos a la tabla número 3 con este dato muy importante de la relación agua-cemento. Aquí tenemos la tabla 3 de la relación agua-cemento y como dato importante es que ya tenemos que dicha relación es 0,5 y también debemos mencionar que el concreto es sin aire incluido. Por lo tanto,
Nos ubicamos en la primera columna, concreto sin aire incluido. Ese dato de 0,05 se encuentra entre 0,48 y 0,54, entre esos valores. Entonces, tenemos que interpolar de 350 a 300. Interpolando, tendríamos lo siguiente. Interpolando a 300 kilogramos por centímetros cuadrados le corresponde 0,48 de relación agua-cemento. A 300 kilogramos por centímetros cuadrados le corresponde 54 de relación agua-cemento. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué resistencia con presión le va a corresponder una relación de agua-cemento a 0,5? Interpolando estos resultados tendríamos la siguiente expresión, ¿no? 350 menos 300 dividido entre 0,48 menos 0,54 es igual a 350 menos x dividido entre 0,48 menos 0,50. Haciendo los cálculos matemáticos tendríamos el siguiente resultado. 333,33 kilogramos por centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia media requerida FCR' es 333,33 kilogramos por centímetros cuadrados. Este dato hemos obtenido gracias a la relación agua-cemento que ya habíamos calculado, claro, teniendo como base o como ayuda la tabla número 3. Nos vamos a nuestro cuadrito y ya completamos ese dato muy importante. Ya hemos procedido a completar que 333,33 kilogramos por centímetros cuadrados. Seguidamente vamos a calcular el volumen del agregado grueso variado en seco. Para esto vamos a recurrir a la tabla número 5 del ASI. ¿Qué debemos tener como dato? Como dato debemos tener el módulo de fineza de la arena y también el tamaño máximo de la grava. Estos dos datos son importantes para poder calcular y ya los tengo. Entonces nos vamos a la tabla número 5 con estos dos datos que ya hemos calculado. Entonces, como dato tenemos que el módulo de fineza del agregado es 3 y el tamaño máximo de la grava es 3/4 de pulgadas. De este modo, estamos obteniendo que el volumen del agregado grueso variado en seco es 0,6. 0,6. Vamos a nuestro y vamos acá al cuadro principal y colocamos ese dato mencionando que el volumen del agregado grueso variado en seco es 0,6. ¿Y para qué nos va a servir ese dato? Nos va a servir para calcular el peso unitario variado seco del agregado grueso. Nos va a servir para llenar este cuadrito de acá, que está resaltándose de color rojo. ¿No? ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la siguiente fórmula. Para esto es importante, para calcular el peso unitario variado seco del agregado grueso, es importante este volumen del agregado grueso variado. También, ¿qué es importante? Es importante el peso seco del agregado grueso. Repito, para calcular el peso unitario variado seco, es importante tener como dato el peso seco de la grava, que ya lo tenemos, y también el volumen del agregado grueso variado, que ya lo hemos calculado. Con estos dos datos se va a proceder a calcular el peso unitario variado seco del agregado grueso. Entonces, de este modo, ¿no? Calculando el peso unitario variado del agregado grueso, va a ser igual a la masa seca del agregado grueso entre el volumen del agregado grueso variado en seco multiplicado por 1000. Reemplazando estos datos tendríamos la masa seca es 886 kilogramos, el volumen es 0,6 metros cúbicos por 1000. Entonces, haciendo los cálculos matemáticos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? El peso unitario variado del agregado grueso
¿ya? Del agregado grueso en seco es igual a 1,477 gramos por centímetros cúbicos. Por lo tanto, el peso unitario del peso unitario del agregado grueso va a ser igual a 1,477 gramos por centímetros cúbicos. Vamos a nuestra tablita y completamos esta parte de ahí. Seguidamente vamos a calcular la relación arena agregado. Para ello es importante tener como dato el volumen de la arena que ya tenemos y el volumen de la arena y de la grava, de ambos juntos. O sea, tenemos que dividir el volumen de la arena entre el volumen de la arena y de la grava. Del siguiente modo, 0,302 entre 0,302 más 0,327, dando un resultado de 0,48. De este modo, se ha completado la relación arena agregado en volumen absoluto, ¿no? Entonces, conclusiones. Se ha logrado aplicar el método ASI de manera inversa, calculando lo siguiente. Se ha logrado calcular las características de la mezcla del concreto, teniendo como resultados que la resistencia media requerida del concreto debe ser igual a 333,33 kilogramos por centímetros cuadrados. Se ha logrado calcular el slam, que es igual a 15,6 centímetros. Se ha logrado calcular la relación agua-cemento, que es 0,5. Y a la vez que me ha faltado poner, se ha logrado calcular la relación arena agregado en volumen absoluto, que es igual a 0,48. También hemos podido calcular algunas especificaciones técnicas, como es el caso del peso específico del cemento, que es igual a 3,14, el peso específico de la grava, que nos ha dado un resultado de 2,71, el peso específico de la arena, que nos ha dado un resultado de 2,54, el peso unitario variado seco del agregado grueso, que nos ha dado un resultado de 1,477, y el tamaño máximo de la grava que nos ha dado un resultado de 3/4 de pulgadas. Eso es todo, ingeniero, a lo que he podido analizar y a lo que he podido sacar los resultados. Muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado. Muchas gracias, ingeniero.